Se da el uso de la palabra al señor fiscal superior a fin de que pueda exponer lo conveniente en relación a lo manifestado por el apelante. Muchas gracias, señora directora de debates. En principio es importante recalcar acá los hechos por los cuales se viene investigando al impugnante. Los hechos se circunscriben en lo siguiente. En fecha 26 de noviembre del año 2007, los miembros directivos de Petroperú aprobaron un acuerdo de directorio número 155-2007, acogiendo en este la aplicación y ejecución de un laudo arbitral de fecha 17 de septiembre del 2007, otorgado a favor del sindicato de Petroperú. Acogen este laudo, interpretándolo de manera unilateral e ilícita, a fin de favorecerse ellos como directivos y favorecer a aquellos que ejercen cargo de confianza, incrementándose en el sustento de este laudo aquellos derechos que le correspondía solo al sindicato. Recordemos que los miembros del directorio, así como los funcionarios que ocupan cargo de confianza, están prohibidos de sindicalización. Sin embargo, con ello, acogiendo este laudo, se incrementaron en un 8% sus remuneraciones. Se otorgaron un bono excepcional y único ascendente a 8.500 soles, haciendo extensivo de manera retroactiva estos derechos al 1 de enero del año 2007, ocasionando también, dando lugar también a reintegro de sus sueldos, a abonos a la CTS, cuyo perjuicio solo en el monto correspondiente a aquellos directivos y funcionarios de confianza, a la suma de 721.384.40 nuevos soles. Expuestos así los hechos, el Ministerio Público, mediante el juicio de subsunción, acoge el tipo penal que se encuentra en el primer párrafo del artículo 387, que recoge el delito de peculado doloso. Acá es importante, para llegar a la conclusión de que efectivamente los imputados son funcionarios de Petroperú, analizar las siguientes premisas. Primera premisa: ¿Petroperú es o no es un ente del Estado? ¿Es una empresa pública? Sí lo es. ¿Dónde está expuesto esto? Esto se encuentra expuesto en el artículo 1 del Estatuto Social de Petroperú, aprobado mediante Decreto Supremo 024-2002-EM, que precisa que Petroperú es una empresa del sector de energía y minas. Tenemos entonces que Petroperú es una empresa pública. Respecto al patrimonio y capital social de esta empresa pública, el patrimonio, el capital social que administra Petroperú íntegramente corresponde al Estado. ¿De dónde se obtiene esta información? También del Estatuto Social de Petroperú en su artículo 6, resultando modificable su capital social solo por Junta General de Accionistas. Asimismo, tenemos que Petroperú, en cuanto a los ingresos que percibe por el desarrollo empresarial que realiza a favor del Estado, se encuentra obligado a entregar al Tesoro Público estos ingresos. Tenemos entonces que todo este capital y este patrimonio es de naturaleza pública. ¿Pertenece a quién? Al Estado. La Junta General de Accionistas, ¿quiénes la integran? ¿Quiénes integran la Junta General de Accionistas? Conforme al Decreto Supremo 056-2008-EM, en su artículo 2 precisa como integrantes de la Junta General de Accionistas al Ministro de Energía y Minas, al Viceministro de Energía, al Ministro de Economía y Finanzas, al Viceministro de Economía y al Secretario General del Ministerio de Energía y Minas, todos altos funcionarios públicos del Estado peruano. ¿Quiénes ejercen la representación de las acciones de Petroperú? La ejercen las personas elegidas por estos funcionarios, por funcionarios públicos del Estado. ¿Dónde está esto? En el Estatuto Social, en su artículo 8. Su fin u objeto social de Petroperú.
El fin y objeto social está destinado a materializar la política de desarrollo empresarial que le encomienda el Estado. ¿A través de quién se le encomienda? A través del Ministerio de Energía y Minas. ¿Dónde encontramos expuesto esto? Se encuentra en el artículo 3 del Estatuto Social, concordante con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Vámonos al directorio, a los directivos, cargo que ejercía la persona de Juan Manuel Castillo More, impugnante en este acto a la fecha de los hechos. Respecto a los directivos y la gerencia, ¿cuál es la función de ellos? Es administrar Petroperú con el fin de desarrollar la política que el Estado le confía. ¿Qué política le confía? Hemos dicho que le confía el desarrollo empresarial. ¿A través de quién? ¿Quién le encomienda esto? El Ministerio de Energía y Minas. ¿Quién nombra a estos directivos? Los nombra una entidad pública. ¿Quién es? La FONAFE, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, dependiente también del sector de energía y minas. El directorio, al controlar la política de Petroperú, de conformidad con la política de su sector, artículo 44 y 48 del Estatuto Social, tiene la confianza de manejar el presupuesto público del Estado. Su régimen económico y financiero se rige por la ley del presupuesto, que, estando a los hechos atribuidos al impugnante y a sus coimputados, se tiene que ellos vulneraron esta ley, por eso están siendo investigados, dado cuenta que conforme a la ley de presupuesto del año 2007 se encontraban en política de austeridad, conforme al artículo 4 de la ley de presupuesto público para el año 2007, que precisaba que las entidades públicas, incluyendo Esalud, incluyendo Petroperú, quedan prohibidos de reajustes o incrementos de remuneraciones. Se les cuestiona esto. Dado cuenta de que Petroperú es una empresa pública, pertenece al Estado, maneja dinero del Estado, patrimonio del Estado, sus funcionarios, los ahora cuestionados, son designados por autoridades públicas para ejercer una función pública bajo la confianza que le otorga el Estado, que es desarrollar la actividad de hidrocarburos. Asimismo, estos no solamente son nombrados, sino son cesados también por una autoridad pública, ejercen función pública. En todo este contexto tenemos que son funcionarios públicos. Esto es en la parte fáctica. Estas premisas en lo fáctico nos llevan a la conclusión de que el imputado y sus coimputados, el impugnante y sus coimputados son funcionarios públicos. En cuanto al tema jurídico, que es de repente a donde más fuerza le pone la defensa al decir que a la fecha de los hechos no estaba vigente esta modificatoria del artículo 425 del Código Penal, al inciso tercero específicamente, debemos precisar lo siguiente. Primer punto, hay que diferenciar entre lo que es el concepto de funcionario público administrativo y funcionario público penal. ¿Dónde encontramos el concepto de funcionario público administrativo? Lo encontramos en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo 276 y su reglamento, Decreto Supremo 05. El concepto de funcionario público penal, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos efectivamente en el artículo 425 del Código Penal, que además de todos aquellos que están inmersos en la carrera administrativa, también son funcionarios públicos. Tenemos una lista vigente a la fecha de 7 incisos y a la fecha de los hechos de 6 incisos. Dentro de ellos tenemos una cláusula abierta que de la noche a la mañana no se puede dejar de lado porque prima el interés del Estado frente a la protección que debe dársele en cuanto a su manejo patrimonial. Grandes sumas de dinero se manejan en Petroperú. Sin embargo, si no fuesen funcionarios públicos,
obviamente esto quedaría impune. ¿Qué cláusula abierta es esta? La cláusula abierta es la que a la fecha de los hechos se encontraba en el inciso 6 y que ahora se encuentra en el inciso 7, donde señala como funcionarios públicos a aquellos que están, además, indicados en la propia Constitución y en la ley. Si nos vamos al tema legislativo, en nuestro territorio nacional no solamente tenemos la norma positiva que emana del legislativo, tenemos también aquellas normas internacionales que el Perú acoge como suyas. Dentro de ellas está la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. ¿Qué dice la Convención? Los funcionarios públicos son aquellos que están al servicio del Estado, más allá de las entidades, organismos, más allá de empresas. Todo aquel que está al servicio del Estado es funcionario público, lo dice la Convención, y que trabaja, labora, realiza funciones en nombre del Estado. Pregunto yo, ¿el impugnante y sus coimputados trabajan para el Estado o no trabajan para el Estado? ¿Ejercen función pública? ¿Se les ha otorgado la confianza por parte del Estado para que en su representación actúe en la política de desarrollo empresarial? ¿Sí o no? Sí, cuadra perfectamente en esta convención, que es ley nacional, acogida por nuestro país. En ese sentido, es que este ministerio, considerando que efectivamente el impugnante y sus coimputados son funcionarios públicos, dentro del concepto que acoge nuestro derecho penal, solicita a este colegiado, dado cuenta la vasta jurisprudencia que existe al respecto, empezando por uno de los temas más conocidos, que fue el de la caja de pensiones militar policial, que trataron también de defenderse bajo la misma situación, tratando de generar impunidad al respecto. Sin embargo, felizmente, nuestra justicia rechazó esa hipótesis en vasta jurisprudencia, porque respecto a la caja hay varios casos donde han sido condenados estos funcionarios públicos. Es que solicito se confirme la impugnada y se declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa. Eso es todo, señora directora. Bien, gracias, señor fiscal. Vamos a ceder el uso de la palabra al procurador público para que pueda exponer lo pertinente. Muchas gracias, señora directora de debates. Efectivamente, lo reseñado por el señor representante del Ministerio Público grafica y establece con meridiana precisión lo que significa la condición de Juan Castillo Mori, el impugnante, y todos los miembros del directorio. Son aquellas personas que pertenecen a una empresa del Estado, administraban dinero del Estado. En la fecha de la comisión de los hechos donde se les imputan, ejercían funciones y cuyas obligaciones estaban previstas en un estatuto que estaba aprobado por un decreto supremo y que establecían las obligaciones y funciones de los miembros del directorio. Existe, como lo señala el señor representante del Ministerio Público, vasta jurisprudencia, y para efectos de poder reseñar un poco el tema de los intereses de Juan Castillo Mori y de los que no se encuentran acá presentes, tengo que hacer referencia a César Gutiérrez y Daniel Saba, que también están siendo procesados en este proceso, y que también están siendo procesados en el caso Petroaudios. Excepción naturaleza de acción que en algún momento promovieron con similares argumentos, que también ya fue en algún momento rechazado por este subsistema, y que no lo menciona para efectos de hacer sus alegatos porque viene por Juan Castillo Mori, pero todos son miembros del directorio, todos en algún momento confabulan, o tienen estos mismos argumentos para decir de que habiéndose ya precisado a partir de la normatividad del año 2013, es que recién a partir de esta fecha ellos podían ser considerados o ser pasibles penalmente. Pero ese tipo de tesis, conforme ya se ha referido y conforme ya se tiene los antecedentes, y los más cercanos y directamente relacionados a los que son imputados, en este caso César Gutiérrez y Daniel Saba de Andrea, tienen un antecedente de excepción de naturaleza de acción que había sido promovida en el caso Petroaudios y que también fueron rechazados, está consentida y que necesariamente lo podríamos invocar para efectos de que sí es posible tener que atender una argumentación como la que propone ahora la defensa de Juan Castillo Mori. Por los argumentos y no queriendo ser reiterativo a lo claro y diáfano que fue el señor Ministerio Público en la exposición del sustento normativo, legal, que efectivamente
precisa y señala la condición que tienen y la posibilidad de ser sancionado por el ejercicio de estos hechos, solicito de que se confirme la resolución que es materia de apelación. ¿Va a ser el derecho de réplica, señor abogado? ¿Algo que decir a lo señalado por la Fiscalía o la Procuraduría? Señora Presidenta, creo que con todo el respeto que me merece la tesis expuesta por el señor fiscal, no rebate los fundamentos nuestros y significaría que el Congreso, significaría que los miembros de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, significaría de que todas las personas que han opinado en contra pues son legos en derecho, no saben, la opinión del señor fiscal es la única que prima. No, acá nosotros consideramos que los fundamentos que he señalado son clarísimos. La ley es la ley y hay que cumplirla. Acá el señor fiscal nuevamente habla de que se estaría propiciando la impunidad, y es que prácticamente estamos en una pelea de sordos. No nos escuchamos mutuamente. El Ministerio Público no escucha a la defensa, y a pesar de que en esta audiencia he señalado, y lo he señalado desde el principio, que acá no estamos ante un periodo de impunidad, el señor fiscal opina lo contrario. Pero no solamente el señor fiscal ha entrado, actualmente ya el señor fiscal provincial ha pedido el requerimiento de sobreseimiento. Y es más, la Corte Suprema en resolución vinculante ha declarado que los hechos que se han motivado como instrucción en este proceso, como, no sé cómo se llama, yo soy con el viejo código, pero me van a disculpar, pero esos hechos que motivan la investigación penal no tienen esa calidad. Y ya la Corte Suprema así lo ha establecido en resolución vinculante, y se lo he presentado al juzgado para que tomen conocimiento y ratifiquen la decisión. Sí, señora directora de debates. Primero, para rectificar, efectivamente se trata de los miembros de la dirección de Petroperú, ¿no? En segundo punto, no comparte pues la posición de la defensa, ya que la defensa está haciendo una interpretación totalmente literal y gramatical de la norma, cuando en realidad se debe perseguir el fin de esta, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la lucha contra la corrupción. Acá corresponde ser una interpretación teleológica y sistemática. No podemos dejar de lado las demás leyes que conforman nuestro sistema legislativo nacional. Eso es todo. Sí, señora directora de debates, a lo referido, hay un dictamen de sobreseimiento, pero el sustento de ese dictamen de sobreseimiento no es que se está diciendo de que aquí de que no son funcionarios o que no es se le está dando la razón en el tema de la excepción de la naturaleza de acción que propone la defensa de Castillo More. Está el tema del dictamen que nosotros estamos oponiéndonos y que todavía está pendiente de ser resuelto, es fundamentalmente por el tema del dolo, que tuvieron o no la intención de tener que apropiarse o permitir que otros se apropiaran de ese dinero. Hay un monto de más de 750.000 nuevos soles que significaron, y conforme se tiene del laudo arbitral, que permitieron de que personal de dirección y de confianza, los directores son personal de confianza, o no son personal de confianza, sí lo son. ¿Podrían ser favorecidos y con la impunidad de este proceso? Claro que sí. Ese es el tema. No han recibido un solo centavo, señor. No puedes. Señor abogado, a lo último que se ha señalado, ¿hay un requerimiento de sobreseimiento para todos los todos los acusados, perdón, para todos los investigados? Bien. No es solamente por cuestiones de dolo. El dolo es uno de los fundamentos, pero se considera que los hechos no son. ¿Y en qué estado está eso? Está para señalarse fecha de audiencia. Ya las partes hemos presentado los recursos respectivos. Su planteamiento es de que su patrocinado no sería funcionario público por cuanto no está vigente la ley que últimamente se ha dado en el año 2013, ¿no? El 425, inciso 3. Perdón, 425, inciso 3. Exacto. Sí. Porque ahí sí comprende o hace mención ya a... Recién a partir de la ley, claro. Estructura mixta. Básicamente eso es lo que usted cuestiona.
de que no sería funcionario público en el año 2007. Exacto. Bien. Usted ha señalado también de que, y ha reconocido que la jurisprudencia nacional ya ha establecido en muchos, en el caso, por ejemplo, de la Caja de Pensión Militar que ha sido señalada, en Sedapal también, que son funcionarios públicos, ¿no? Los que trabajan en estas entidades, porque son entidades del Estado, con fondos del Estado, ¿no? Eso usted lo ha reconocido, sí, señora, y sí, no ha señora. encontrado usted mismo señalado. Exacto. Ahí hay para, en todo caso, ilustrar a este colegiado. No ha encontrado ninguno. Perdón. Que haya variado la tendencia de la Corte Suprema. Hay diversas sentido. ejecutorias, sí, señora. ¿Qué ejecutoria nos puede indicar? Que coinciden con lo que usted señala, que consideran que los trabajadores de las empresas del Estado sí son funcionarios públicos y se mantienen en el tiempo. Por De eso, hecho, más del 90% de las yo le ejecutorias pregunto, recientes ¿usted no son ha así. encontrado otra distinta a la que varíe esa? Hay, señora. ¿Cuál? Hay en Piura, se han dictado desde años atrás ejecutorias que declaran que los trabajadores de las empresas del Estado no son funcionarios públicos para efectos penales. En Piura. En No Piura, sí, pero no, pero en Lima, no en a Lima. nivel de Suprema sigue manteniéndose la posición. Sí, ¿no? Señora, si me permite, esto fue materia también de un acuerdo plenario en el año 96, si mal no me acuerdo. Sí, pero eso no tiene pues efectos No, pero vinculantes, ¿no? igual que las ejecutorias, que tampoco tienen efectos vinculantes, porque son simplemente ejecutorias vinculantes para el caso, pero no erga omnes. La ley sí, las Bien. ejecutorias no. Con respecto a lo que usted también ha señalado, quería una precisión. Usted hace mención en su escrito de una sentencia del Tribunal Constitucional que data del año 2000. 2002, exactamente. 2002. Sí, creo que es 2002. Pero esta sentencia del Tribunal Constitucional hace mención básicamente a efectos 72, pensionarios. Se refiere a una acción de cumplimiento, tengo A una entendido. acción de cumplimiento, sí. Pero básicamente hace función a efectos pensionarios, no a la calidad de funcionario público. Ahí no era para no efectos desarrolla. pensionarios, es para los efectos de si los trabajadores de la empresa de Estado pueden ser considerados funcionarios públicos para los efectos de un requerimiento en una acción de cumplimiento. Claro, no, pero para no, efectos puede pensionarios, ser, que no tiene nada que ver con sí, efectos penales. Claro, pero la acción de cumplimiento no solamente para efectos pensionarios. Bueno, pues usted lo pone como jurisprudencia. Bien. ¿Alguna pregunta de los señores magistrados? Señor fiscal, si podría ilustrarnos sobre en base a qué está pidiendo el Ministerio Público el sobreseimiento de la causa. Sí, encantado, señor presidente. Bien. El requerimiento de sobreseimiento tiene como fecha de presentación 18 de febrero del 2015. El fiscal provincial está señalando la ausencia de dolo. Dice no se ha determinado la existencia de dolo en los imputados, ¿no? Y es por esta razón que pide al juez de la investigación preparatoria se sobresea la investigación preparatoria, ¿no? Situación que todavía está pendiente de pronunciamiento judicial y que esperamos pues que el juez tome la mejor decisión al respecto en aras de la justicia, ¿no? Está pendiente todavía de pronunciamiento. Este colegiado va a emitir la resolución correspondiente por escrito. Buenos días.